esa utopía de que era hija de la escuela, en la idea, primera, toda generación tenía como orientación que sus hijos fueran más educados que los padres. Los hijos más educados que los padres. Y esta sociedad lo logró. Pero después perdió el rumbo. Y hoy, yo voy a los datos, y los datos me dicen algo estremecedor. Si yo mido, de acuerdo a las mediciones estandarizadas, si yo mido la tasa de escolaridad, los años de estudio promedio de jóvenes de 15 a 29 años en 1995 y lo comparo con los años de escolaridad de los jóvenes entre 15 y 29 años del año 2009, última medición, el Uruguay es excepcional en América Latina. Es excepcional en América Latina. Es el único país en el que los años de escolaridad disminuyen. Y es uno de los 5 países de América Latina en donde la brecha de los desempeños educativos del quintil más rico se expande respecto al quintil más pobre. O sea, somos excepcionales en América Latina, pero regresivamente. Somos los únicos que estamos disminuyendo en una sociedad donde esta idea de que nuestros hijos tienen que educarse mucho más que nosotros ya no es un imperativo ético. Es mucho más que eso. Hoy la educación es para siempre. Siempre estaremos estudiando. Y hoy, en cualquier aula, lo primero que hay que dar es que el alumno tiene que prepararse a estudiar siempre. Siempre. No solo para entrar en el mercado laboral, que también, porque o es que educamos para el no trabajo. Fíjense ustedes, los sociólogos del trabajo advierten que hoy un joven que entra en el mercado laboral cambiará 15 veces de lugar de trabajo por lo menos, y cambiará 3 veces de mundo cognitivo. Entendiendo por mundo cognitivo, por ejemplo, el impacto tan grande que puede ser la Internet. Ustedes que van a entrar en el mercado laboral tendrán por lo menos 3 revoluciones similares a la Internet. Y el 2010, en relación al 2000, 30% de los oficios del 2010 no eran conocidos en el año 2000. Entonces, si nosotros estamos formando para las carreras del futuro, tenemos que advertir que estamos formando para algo que no conocemos. Entonces tenemos que apostar justamente a esa transformación. Y eso significa educación permanente, más que nunca. Nuestros hijos hoy tienen promedialmente tasas de escolaridad menores que las nuestras. Entonces, está desafiada la idea de la inclusión. Y la inclusión es el ingreso al mundo del trabajo, pero es también el ingreso al mundo de los valores. Es la construcción de la ciudadanía. Por supuesto que no solamente se educa para el trabajo. Porque tenemos que romper, aprovechando este momento de cambio civilizatorio, con esa idea miope de que somos lo que hacemos, no somos lo que hacemos. No somos solo lo que hacemos. Nuestro oficio no es nuestro destino. Y el primer oficio es el de ser personas. Por eso, una vez más, tenemos que discutir valores. Claro que tenemos que discutir valores. Y eso en modo alguno viola la laicidad. Todos los valores, todos, discutámoslo. ¿Qué significa hoy ser solidario? ¿Qué significa hoy ser humanista? ¿Qué significa hoy la verdad? ¿Qué significa hoy ser iguales ante la justicia? ¿Qué significa hoy democracia? Son respuestas que no se consiguen de una vez y para siempre. Hay que recrearlas. Entonces hay que discutir valores en el marco del más amplio pluralismo. Que la laicidad no es neutralidad, es pluralismo. Pluralismo. Mucho más en esta sociedad de los fragmentos. Y mundo. El Uruguay siempre fue mundo.
Y cuando no fue mundo, se cayó. El Uruguay siempre fue mundo. Siempre lo cuento, pero es una de las cosas que más me conmueve. En la biblioteca de mi casa encontré un manual escolar y una cartilla ciudadana de mi padre. Y en el manual escolar y en la cartilla ciudadana que se le daban a un bachiller, encontré decálogos laicos, que eran como los mandamientos pero laicos. Y la cartilla ciudadana tenía las leyes para ser un buen uruguayo, y la última de las leyes era una ley revolucionaria. Fíjense, un bachiller en 1930 al que se le entregaba una cartilla ciudadana, el Código del Buen Ciudadano, y se le decía: para ser un buen ciudadano, antes que nada hay que servir a la humanidad, porque solo sirviendo a la humanidad se puede servir a la patria, se puede servir a la familia, se puede servir al barrio, y solamente sirviéndose a la humanidad se puede ser coherente consigo mismo. Eso era la cartilla del buen ciudadano. Se construía integración. ¿Cuál es la usina de construcción de valores que hoy predomina? ¿Es la escuela? ¿Es el liceo? Bueno, aún si lo fuera, que no lo es, tenemos tasas escandalosas de deserción. Tenemos algo muy valioso, que es que a los 4 años casi toda la cohorte de niños ingresan al sistema educativo, pero luego se van quedando por el camino. Y, fíjense ustedes, terminan secundaria, de esos 100 que entran, menos del 30%. Con lo cual, si uno dibujara la sociedad uruguaya de hoy, en términos de estructura social y en términos de comportamientos educativos, nos encontramos con un desafío gigantesco a lo que ha sido la clave de identidad del Uruguay, que es la integración. Naides más que naides. La igualdad. El que en el pupitre se junten el hijo del pobre y el hijo del rico. Los inspectores de comienzos de siglo, hace 100 años, decían que había que construir la escuela, el liceo, para que cuando los alumnos traspusieran la puerta no hubiera ningún elemento que generara sentido de diferencia social entre uno y otro. Que el hijo del rico y el hijo del pobre, cuando entraban en la escuela, eran iguales. Por supuesto de que hoy podemos leer con cierta distancia y hasta nos podemos reír de muchas de esas decálogos de cómo tenía que ser la escuela. Pero había un valor fuerte, un tropismo de igualdad. Por supuesto de que había uniformidad y que había esa combinación que hoy es muy negativa, de que ser igual es ser uniformemente igual. Y no. Tenemos que ser iguales y diferentes, bien diferentes. Bien diferentes. Tenemos que educar en la diversidad, pero también en la igualdad, que igualdad no es uniformidad. Pero había valor, había valores, había debate de valores. Tenemos el núcleo de lo que fue en esta sociedad la utopía del futuro en entredicho, la educación. Tercer rumbo, conmemoración del pasado, construcción de la utopía educativa, el desarrollo. Este país discutió el desarrollo. ¿Qué quiere decir desarrollo? Quiere decir crecimiento económico, sustentable. Hoy sabemos que la sustentabilidad no es solo la permanencia más allá de las oscilaciones mundiales, sino la sustentabilidad medioambiental. Construcción de integración social, perder vulnerabilidad respecto a fenómenos internacionales y sobre todo orientación, visión de futuro, pensar más allá
de lo inmediato. El Uruguay hace 8 años que está creciendo, y está creciendo a tasas en las que nunca creció. Y está creciendo en función de un contexto internacional muy favorable, en cierto sentido, porque se están incorporando al mundo, bueno, 2.000 millones de personas que consumen alimentos. América del Sur, y Uruguay está allí, se ha vuelto estratégica en temas que son fundamentales en la perspectiva del mundo de los próximos 20, 30 años. Es la zona, América del Sur, y particularmente el Mercosur, es la zona de producción de alimentos más importante del mundo. Fíjense ustedes, la velocidad de los procesos. Hace 10 años, 15 años, Brasil era el principal comprador de la carne uruguaya. Hoy Brasil es el principal exportador pecuario del mundo. Zona de producción de alimentos, zona de eficiencia en la producción de alimentos. Por otra parte, tenemos agua dulce, el recurso natural más importante de este siglo, y la derrochamos como ninguna otra sociedad. Tenemos la cuenca del Plata con sus acuíferos, y todavía no hemos podido construir entre nuestros estados un manejo integrado de la cuenca. Discutimos la calidad de las aguas del río Uruguay y creemos que las aguas del río Uruguay se discuten en la desembocadura. Ustedes mejor que nadie saben que no, que hay que discutir todo el río, y que Brasil tiene las nacientes de los grandes ríos. Entonces, que la política medioambiental para preservar la calidad de las aguas de los grandes ríos es una política regional. Ningún estado lo puede resolver por sí mismo. Tenemos en América Latina una riqueza energética y de metales. Por ejemplo, tenemos el 50% del cobre. El cobre es el metal estratégico en la era informática. Tenemos litio. Tenemos una gran capacidad de producción energética, de petróleo y gas, pero también de reservas en términos de energía no renovable y de energía renovable también. Y sin embargo, toda esa potencialidad estratégica la estamos asumiendo. El desarrollo, ¿saben lo que significa? Significa exportar productos con valor agregado. Hoy, productos con valor agregado significa productos a los que se incorporan alta o media tecnología. ¿Saben cuál es la matriz exportadora uruguaya? Que no se ha modificado en los últimos 50 años. Casi el 90% de nuestras exportaciones son commodities, es decir, rubros de exportación con bajo o nulo valor agregado, con incorporación de baja o nula tecnología. Y apenas el 10% incorpora valor en términos de media o alta tecnología. ¿Saben cuál es la ecuación de los países desarrollados? Exactamente la contraria. Exactamente la contraria. 90 y 10. 90 y 10. Hoy, para agregar valor a un producto, no se le agrega valor solamente a través de la industria. Se puede incorporar valor, por ejemplo, con ciencia y tecnología a un recurso natural. En la discusión del modelo forestal, una cosa es la forestación ciega, que consume agua, y otra cosa es la forestación con ciencia y tecnología que preserva el medio ambiente, es menos depredador respecto al agua y puede configurarse en términos de incorporación de alta tecnología o de media tecnología. China, que es el gran factor dinamizador de nuestras economías, ¿qué es lo que nos compra? Nos compra materias primas, nos compra alimentos y nos compra minerales sin procesamiento. ¿Y qué es lo que nos vende? Como siempre, productos manufacturados. Este crecimiento, sin la discusión sobre cómo crecemos, es desarrollo.
Ningún pueblo se desarrolló vendiendo commodities. Ninguno. Todos los países se desarrollaron agregando valor. Pero ustedes me podrán preguntar, pero el Uruguay es un país muy chico. ¿Qué quiere decir ser país chico hoy? Y yo doy siempre este ejemplo. Holanda y Bélgica. Holanda y Bélgica juntos son 33.000 kilómetros cuadrados más 29.000 kilómetros cuadrados. Más o menos 60.000 kilómetros cuadrados. Un tercio del territorio uruguayo. Un tercio del territorio uruguayo. Como hacía HD en el mapa del Uruguay, se podía meter adentro sin problemas. El departamento de Tacuarembó es más grande que Bélgica. Sin embargo, juntos, en épocas de normalidad, no en esta situación de crisis, exportan tanto como todo el Mercosur junto. ¿Pero qué exportan? Un 90% de productos con alta, altísima tecnología. ¿Qué es ser un país pequeño hoy? ¿Qué es ser un país pequeño? ¿Cómo se mide la escala? En la construcción del desarrollo se mide distinto. Y cuarto asunto, educación, construcción de conmemoración, desarrollo, inserción internacional. Este país siempre supo, lo decía Magariño Cervantes en el siglo XIX, el Uruguay siempre para ser tiene que defender el derecho internacional. La defensa del derecho internacional para un país como Uruguay entre dos gigantes ya no es una calidad, es una condición de identidad. Lo decía Magariño Cervantes en el siglo XIX. ¿El Uruguay es internacional o no es? La inserción internacional del Uruguay no es una condición del Uruguay. El Uruguay no está en el mundo. El Uruguay tiene que ser mundo. Si no, no es. Y el Uruguay, cuando se vio bien, se vio desde la región, entre dos gigantes, mirando el mundo. ¿Pero cómo miraba el mundo? Se lo puede mirar de muchas maneras. Se lo puede mirar, como lo miró tantas veces el Uruguay, como con la frontera transatlántica, de espaldas al territorio. O se lo puede mirar con una mirada mucho más amplia, que incorpore el territorio y que mire el mundo. En 1850 ya se discutía el puerto de aguas profundas de Rocha. Si tendremos discusiones largas en el Uruguay, ya tendríamos que celebrar pronto el bicentenario del proyecto. Pero se lo discutía en un sentido que hoy no tiene sentido. Se lo discutía no se lo discutía para el Uruguay. Se lo discutía como un puerto que complementara la hidrovía, los otros puertos de los grandes ríos, el estuario del Río de la Plata, y mirando al sur de lo que entonces era todavía el Imperio del Brasil. Pero hoy ya no basta mirarlo así, porque hoy la clave es que el dinamismo económico ha pasado del Atlántico al Pacífico y que el primer gran canal bioceánico es el que comunica Valparaíso en una línea recta con ese puerto de aguas profundas de las costas de Rocha. Entonces hoy no es pensar los grandes ríos y el sur del Brasil, es pensar el canal bioceánico, es mirar a China, mirar Asia-Pacífico. Y obviamente eso no lo puede hacer solamente el Uruguay, no lo debe hacer solamente el Uruguay, lo tiene que construir en términos de región. ¿Estamos mirando el mundo? ¿Estamos mirando verdaderamente el mundo? ¿Estamos calificando nuestra mirada? Y yo termino porque quiero abrir a preguntas e intervenciones poniendo a discusión la hipótesis que hoy les quiero incorporar. El tiempo más importante es el futuro. Y el tiempo más difícil para los uruguayos de hoy es el futuro. Hemos perdido
capacidad de anticipación. Y eso se ve en muchas perspectivas. Se ve respecto a cómo conmemoramos el pasado, a cómo construimos nuestros símbolos nacionales, a cómo los transferimos a la nueva generación. Se ve en cómo tenemos grandes dificultades para construir una educación para el siglo XXI, que reconstruya nuestra mejor tradición de ser un país hijo de la educación en el momento en donde esa utopía es más vigente que nunca. Estamos teniendo grandes dificultades, incluso en un periodo de bonanza inédito en la historia uruguaya, para